Nunca creí en los cuentos, desde que era pequeña. Mi abuela siempre me contaba cómo las mujeres de nuestra familia estaban placadas por un terrible demonio, uno sumamente furioso. Nos decía que una vez que la mujer a la que estaba unido moría, pasaría a la siguiente mujer de la generación. Le preguntaba por qué el demonio estaba tan enfadado, pero mi abuela no lo sabía. Lo más acertado que alcanzaba a decir era que una antepasada femenina debía haber conjurado al demonio de alguna manera. Tal vez había hecho un trato al intercambiar el eterno tormento de sus descendientes por riqueza, belleza o poder. O quizás el demonio había sido traicionado por aquella mujer y buscaba venganza con una ira lo suficientemente fuerte como para trascender generación tras generación. Había muchas historias sobre el origen del demonio. Incluso se había convertido en una tradición familiar ver quién podía inventar la mejor versión sobre la misteriosa antepasada que, supuestamente, había comenzado esta maldición. Era toda una aventura llena de miedo y diversión. Pero nunca creí ni una sola palabra. Mi abuela estaba en cuidados intensivos y mi madre, mi padre y yo fuimos a visitarla después de que los médicos nos contactaran para informarnos de que mi abuela podría morir en cualquier momento. Lucía frágil y tenía una mirada ida mientras yacía en su cama durante sus últimos minutos. Miró a mi madre y le dijo: Ven aquí, mi querida Ellie. Mi madre se arrodilló a su lado. Irá contigo ahora. Ignóralo si puedes y nunca lo escuches. Claro, mamá, no te preocupes, estaré bien, le dijo mi madre. No podía creer de todas las cosas que podía decirle durante sus últimos momentos, aquel demonio fuera el centro de sus últimas palabras. Menos de 5 minutos después, los pulmones de mi abuela suspiraron por última vez, después de 81 años de oxigenar su cuerpo. Pensé que me derrumbaría en lágrimas, pero para mi sorpresa, en lugar de eso, me quedé neutral, como si me hubiera congelado en el tiempo. No tenía pensamientos en aquel momento. No tenía ninguna emoción o sensación siquiera de existencia. Estaba en shock, supongo. Más tarde esa noche, mi madre y yo estuvimos en la cocina lavando los platos en silencio. Podía sentir sus ojos mientras me miraba. ¿Cómo estás, cariño? No has dicho mucho desde que estuvimos con tu abuela. La verdad es que no tenía mucho que decir, al menos no sobre la partida de mi abuela. El dolor aún no me había llegado realmente, así que respondí: creo que simplemente no sé cómo debería estar pensando o qué debería estar sintiendo. Lo sigo procesando, supongo. Es algo completamente normal, cielo. No tienes que decir nada. Si lo necesitas, aquí estoy. ¿No crees que fue algo extraño que la tontería acerca de la historia del demonio fueran sus últimas palabras? Digo, creo que esperaba algo más relacionado con la familia o profundo. Mi madre puso la expresión que siempre hace cuando está pensativa, como si su respuesta a mi pregunta pudiera ser criticada. Bueno, era una mujer muy mayor y estaba enferma. A veces el cerebro se confunde cuando la gente llega a ese estado. Sí, supongo que tienes razón, dije. Bueno, ¿qué tal si tratamos de dormir un poco? Mi madre se giró para irse. En ese mismo instante, gritó y retrocedió lo suficiente como para chocar conmigo. Dejé caer el vaso que tenía en mi mano. El vidrio se rompió y se esparció por el suelo. ¡Ay, cielo santo! Lo siento, cielo. Se agachó y comenzó a recoger los fragmentos de vidrio más grandes. ¿Qué fue lo que pasó?, pregunté. Nada. Estoy algo descontrolada emocionalmente. Me asusté un poco. No esperaba ver a Dax detrás de mí al darme la vuelta. Dax era nuestro bulldog.
Después de recoger los vidrios rotos, todos en la casa nos fuimos a la cama. Durante la noche tuve problemas para dormir. El dolor por la pérdida de mi abuela finalmente me había llegado en medio de la noche. En aquel momento comprendí que sería una de esas personas que tienden a desplazar los sentimientos difíciles durante la oscura, tranquila y solitaria noche. Irónicamente, aquel momento privado y solitario para estar de luto terminó cuando un grito agudo resonó por los pasillos de nuestra casa. Era mi madre. Salté de mi cama y corrí por el pasillo hacia la habitación de mis padres. Mi padre tenía el brazo alrededor de los hombros de mi madre consolándola. Una extraña sensación de temor llenó mi corazón. Algo no estaba bien con mi madre. «Mamá, ¿qué pasa?», le pregunté, aunque me cuestioné si realmente quería saberlo. Ha sido un día difícil. Creo que la pérdida de tu abuela golpeó muy fuerte a tu madre, respondió mi padre con seguridad. Mi madre movía la cabeza hacia adelante y hacia atrás en lapsos cortos. Se llevó la mano al lado de la cara como si estuviera cuidando sus ojos. La escuché murmurar: «Está aquí. Está aquí. Se parece a ella, pero no lo es». Todo está bien. Cariño, vuelve a la cama. Todo estará bien. Espera, ¿qué fue lo que...? Vete a la cama, por favor. Todo estará bien. Déjame cuidar de tu madre por ahora, ¿ok? Bien, como sea. Volví a mi habitación a regañadientes. Sabía que el dolor podría aparecer de muchas maneras diferentes e inesperadas, pero también conocía a mi madre. Y no podía quitarme la sensación de que había algo más allá que aquel dolor por el que estaba pasando. Sin embargo, nunca me imaginé que la conversación que tuve con mi madre en la cocina sería la última conversación que tendría antes de que ella terminara con una completa y profunda psicosis. Después de perder a mi abuela y seguida del colapso mental de mi madre, pasé días casi en un completo estado de apatía. Después de un mes aproximadamente, comencé a apreciar estar en este estado neutro de emoción. Claro, las cosas en general lucían un poco más descoloridas, pero las presiones de las cosas que solían lucir tan importantes apenas parecían importarme. Habían pasado 7 meses desde que la condición mental de mi madre escaló hasta el punto en que mi padre no tuvo más remedio que buscar la ayuda de profesionales de la salud mental. Mi madre tuvo que ser internada. Discutí con mi padre sobre esta decisión, ya que no creía que una institución mental fuera el mejor lugar para ella, pero mi padre dejó de discutir y tomó la decisión de encerrarla. Nos dejamos de hablar desde ese entonces. Fui a visitar a mi madre al hospital una fría tarde de miércoles. La enfermera que conocí en la recepción me llevó a lo que parecía ser un área de cafetería por las mesas que se expandían a cada lado de la habitación. Mi madre estaba sentada en una de esas mesas. Cuando fui hacia ella, tuve que luchar contra mi propio impulso de llorar. No quería que ella me viera angustiada mientras tenía que concentrarse en su propia salud. «Hola, mamá. ¿Cómo te sientes?», le pregunté. Sus ojos estaban algo inyectados en sangre y tenía su cabello salvaje y encrespado. Ella miraba fijamente a la mesa. «¿No me dirás nada?». Ella permaneció en silencio. «Cuando hablamos por última vez en la cocina, me dijiste que si quería hablar, estarías ahí para mí. ¿Sigue siendo cierto?». Ante esto, mi madre me miró a los ojos. Aún no había hablado, pero con solo verme, sentí una oleada de optimismo con la esperanza de que me dijera algo. «Quería preguntarte algo. Es importante. ¿Podrías ayudarme con eso?». Mi madre asintió con la cabeza rápidamente y se inclinó hacia mí. «Sí, muy bien, mamá. Eso es bueno».
Quería preguntarte, aquella noche después de que hablamos y entré a tu habitación cuando te escuché gritar, tenía la garganta apretada y podía sentir mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Temía la respuesta a la pregunta que estaba a punto de hacerle, pero sabía que era una pregunta que debía hacer. Estabas murmurando algo sobre ella está aquí o algo así. ¿Estabas hablando de la abuela? Gimió mi madre. No, no, no era la abuela. Solo se parecía a ella. Estaba confundida. Sus palabras no parecían tener sentido. Tomando una respiración profunda, mi madre se enderezó en su lugar. Le gusta parecerse a la familia. No quería aceptar mis sospechas sobre a lo que mi madre se refería. No entiendo. Mi madre sonrió ampliamente, de una forma inquietante. Pronto lo harás. Esta fue nuestra última conversación, pero eso no lo sabría hasta más tarde, cuando mi madre acabaría con su propia vida esa misma noche. Había roto un vaso y antes de que los enfermeros pudieran responder, usó uno de los fragmentos para cortarse la garganta. Esta noticia no llegó a mí hasta la mañana siguiente. Junto con eso, me enteré de algo más. Alrededor de la hora en que mi madre falleció en el hospital, yo estaba en mi habitación, sentada en mi escritorio, escribiendo en mi diario. Eran alrededor de las 2 de la mañana. La casa era vieja y tenía piso de madera. Escuché el crujido repentino de las tablas del suelo del pasillo desde mi habitación, donde estaban las escaleras que conducían al vestíbulo. Mi padre había estado fuera de casa los últimos días por cuestiones de negocios. No esperaba que volviera hasta dentro de un día, pero pensé que quizás había regresado antes de lo previsto. Así que le hablé. ¿Papá? ¿Estás en casa? No hubo respuesta. Me quedé mirando mi puerta abierta por un momento. Sentí un escalofrío y el latido de mi corazón comenzó a hacerse más fuerte mientras el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Nunca me había importado estar sola en casa antes, pero algo dentro de mí sintió que la casa ahora estaba sumida en algo terrible. Deseé que mi padre, mi madre o un amigo, quien fuera, estuviera ahí conmigo. Otro crujido más fuerte del piso resonó desde el pasillo. ¡Hey! Eso no es gracioso, papá. Ese fue el último momento en el que tuve esperanzas de que mi padre entrara en mi cuarto, riéndose de su pequeño susto. Toda esperanza murió cuando lo vi. Primero vi un pie extendido que se asomaba por el marco de mi puerta. Estaba pálido y sucio. De pronto, bajó hacia el suelo con un andar torcido. Otra pierna se balanceó y con ella el resto de lo que había estado haciendo esos crujidos en las tablas del suelo. Me quedé paralizada. Nunca antes había imaginado que el miedo pudiera consumirme con tanta fuerza. Mi boca no obedeció mi orden de gritar. Mi corazón no obedeció mi orden de bajar la velocidad. Tampoco mis piernas, brazos o ningún otro músculo de mi cuerpo escucharon lo que mi mente quería. Mis ojos estaban fijos con horror ante la imagen de mi madre en la puerta de mi habitación. Solo que
Yo sabía que no era realmente mi madre. Se paraba como ella, pero no caminaba con naturalidad. Se tambaleaba de forma inquietante, como si estuviera aprendiendo a caminar. Uno de sus brazos parecía estar torcido hacia atrás. Lo más inquietante era su cuello, que estaba cortado de forma horizontal. El corte era tan profundo que el hueso sobresalía de la piel. Y su cabeza, la cara de mi madre, me miraba de lado con la mandíbula abierta lo suficiente como para que no estuviera unida en las comisuras. Tenía las cuencas vacías y negras donde deberían estar sus ojos. Sin embargo, sentí su penetrante mirada hasta mis huesos. Mi alma nunca había estado tan cerca de la presencia de algo tan maligno. Entonces, una voz inhumana habló. Parecía salir directamente desde mi propia cabeza, en lugar de la figura que estaba frente a mi puerta. Ahora solo nos quedaremos tú y yo. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama.